El día de la traición. El sol brillaba intensamente en el cielo, iluminando el día que había soñado desde niña. Las flores decoraban el pasillo de la iglesia, el aroma a rosas impregnaba el aire, y el suave murmullo de los invitados llenaba el espacio con una mezcla de emoción y alegría. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba en la sacristía, ataviada con un vestido blanco que había sido confeccionado con cada detalle en mente. En su mente, todo era perfecto. Miró su reflejo en el espejo, sintiéndose como una princesa de cuento de hadas. Su cabello caía en suaves ondas, y el velo que cubría su rostro realzaba su belleza. La música comenzó a sonar, y el momento que había esperado durante años estaba finalmente aquí. Su padre la tomó de la mano, y juntos avanzaron hacia el altar, donde su prometido, Francisco, la esperaba con una sonrisa radiante. Todo parecía un sueño. Sin embargo, a medida que se acercaban, algo en el aire cambió. Un escalofrío recorrió su espalda, pero trató de ignorarlo. En su corazón, había confianza. Francisco nunca le había dado motivos para dudar de él. Pero cuando su padre la entregó en el altar y se dio la vuelta, la expresión en el rostro de Francisco cambió. La sonrisa se desvaneció, y su mirada se volvió distante, como si estuviera atrapado en una tormenta interna. El sacerdote comenzó la ceremonia, y ella se sumergió en la emoción del momento. Pero, de repente, Francisco dio un paso atrás. Su voz, que solía ser suave y reconfortante, ahora era fría y temblorosa. «No puedo hacerlo», dijo, con la mirada perdida. Las palabras resonaron en la iglesia como un eco ensordecedor. El tiempo se detuvo. Las risas y el murmullo se convirtieron en murmullos asombrados. Ella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué dices?», preguntó, su voz temblando mientras la realidad comenzaba a hundirse en su pecho. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras su mente luchaba por procesar la traición. Sin un segundo de explicación, Francisco se dio la vuelta y salió corriendo de la iglesia, dejando tras de sí una estela de miradas incrédulas y murmullos llenos de confusión. Ella se quedó allí, paralizada, con el corazón roto y el velo cayendo de su cabeza. La sensación de traición y humillación la envolvió como una nube oscura. Los murmullos de los invitados se intensificaron, algunos preguntándose qué había salido mal, otros tratando de consolarla. Pero sus palabras eran solo un eco lejano. La tristeza la inundó, y el calor de las lágrimas ardía en sus mejillas. Miró a su alrededor, sintiéndose completamente sola en medio de la multitud que antes la apoyaba. ¿Por qué? ¿Por qué él hizo esto?, pensó, mientras la angustia la consumía. Se sentó en un banco, sintiendo que la vida se desvanecía lentamente de ella. Era la novia abandonada, la mujer que había sido traicionada en el momento que debería haber sido el más feliz de su vida. El sacerdote, visiblemente incómodo, intentó ofrecer palabras de consuelo, pero solo pudo ofrecer una mirada de pena. A medida que las lágrimas caían, el peso de la traición se convertía en una carga insostenible. En ese momento, sintió que su mundo se desmoronaba, llevándose con él todos sus sueños y esperanzas. Las risas y celebraciones que debían seguir al intercambio de votos se convirtieron en un silencio abrumador. Al final, se levantó, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. No permitiría que este día definiera su existencia. A pesar de la humillación y el dolor, se prometió a sí misma que encontraría la forma de sanar, de salir de las sombras de esta traición. Con la cabeza en alto y el corazón desgarrado, salió de la iglesia, dejando atrás el lugar donde había sido abandonada en el altar. El sol seguía brillando, pero en su interior, la oscuridad comenzaba a asentarse. La vida continuaría, pero ahora era una vida marcada por la traición. Y en el eco de la ceremonia, se selló el destino de arrepentimiento que Francisco llevaría consigo para siempre. La oscuridad del abandono. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un océano interminable de dolor. Cada mañana, al abrir los ojos, era como si el mundo volviera a golpearla con la cruel realidad de su abandono. La cama, que había estado preparada para compartir momentos de felicidad, ahora era un refugio de soledad y tristeza. En las primeras horas de la mañana, el eco de las palabras "no puedo hacerlo" resonaba en su mente, una y otra vez, como un mantra tortuoso. El teléfono, que solía vibrar con mensajes de amor y risas, ahora permanecía en silencio.
sus amigos y familiares, aunque bien intencionados, no podían comprender el abismo de dolor en el que se encontraba. Intentaron consolarla, pero sus palabras solo resonaban como ecos vacíos en su mente, incapaces de penetrar la niebla de desesperación que la envolvía. Esto no puede estar pasando, pensaba, mientras la tristeza se convertía en un compañero constante. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a una extraña. Su reflejo mostraba a una mujer desgastada, con ojeras profundas y una tristeza palpable en sus ojos. Había sido la novia brillante, llena de esperanza y emoción, pero esa mujer parecía haber desaparecido, dejando solo un vacío doloroso. La pena se instaló en su corazón, haciendo que cada día fuera una lucha por encontrar motivos para levantarse. A medida que los días se convertían en un ciclo de rutina sombría, comenzó a rechazar las salidas y las reuniones. Sus amigas la instaban a salir, a distraerse, a olvidar, pero la idea de enfrentarse a un mundo lleno de parejas felices era demasiado dolorosa. Cada sonrisa, cada gesto cariñoso entre otros, era como un cuchillo que la atravesaba, recordándole lo que había perdido. Las redes sociales, que antes eran un espacio de alegría y conexión, se convirtieron en su mayor tortura. Miraba las fotos de las parejas sonrientes, sus amigos disfrutando de la vida, y la vida en general continuando sin ella. No podía evitar entrar en el perfil de Francisco, buscando respuestas que nunca llegaban. Las imágenes de él sonriendo, disfrutando de la vida sin ella, la llenaban de una mezcla de rabia y tristeza. A veces, incluso, se imaginaba acercándose a él y gritando, preguntándole por qué había hecho esto. Pero el miedo al rechazo la mantenía en su lugar. Una noche, mientras la lluvia caía suavemente contra la ventana, decidió hacer una lista de las cosas que había perdido: su prometido, la ilusión de un futuro juntos, la confianza en su propio corazón. Al ver todo lo que había caído por el desagüe, un grito ahogado escapó de sus labios. La sensación de vacío se volvió insoportable. ¿Cómo había llegado a este punto? El dolor emocional comenzó a manifestarse físicamente. Perdió el apetito, y las noches se convirtieron en interminables insomnios. Cuando finalmente lograba dormir, los sueños eran un tormento, llenos de recuerdos de momentos felices que se transformaban en pesadillas. Se despertaba sobresaltada, sintiéndose más sola que nunca. La idea de dejarse vencer por la tristeza la aterrorizaba, pero parecía no haber otra salida. Con el tiempo, la tristeza dio paso a una ira contenida. La rabia hacia Francisco creció como un fuego voraz dentro de ella. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me dejó en el altar, pensaba mientras las lágrimas caían por su rostro. La injusticia de su situación la consumía. En su mente, se repetía que había sido la víctima de un cruel juego, y su corazón se llenaba de un deseo de venganza. Pero, al mismo tiempo, sabía que la venganza no era la respuesta. Pero la confusión la mantenía atrapada entre el deseo de hacer justicia y la necesidad de sanar. Un día, mientras paseaba por un parque vacío, se encontró con una pareja que reía y compartía dulces. Un impulso la llevó a acercarse a ellos. Se sentó en un banco cercano, observando sus risas y complicidad. Un mar de emociones se desató en su interior. En ese instante, una mujer mayor que caminaba cerca la miró con compasión y se acercó a ella. No te dejes vencer por este dolor, querida. El amor puede ser cruel, pero también te hará más fuerte, le dijo. Las palabras, aunque simples, resonaron en su corazón. Esa frase se convirtió en un pequeño faro de esperanza. Comenzó a reflexionar sobre su vida y la posibilidad de un futuro. ¿Sería posible dejar atrás esta oscuridad? Mientras caminaba de regreso a casa, decidió que no podía quedarse atrapada en ese lugar de dolor para siempre. Tenía que encontrar una forma de sanar, de recuperar su vida y su felicidad. A medida que la noche caía, sintió que la oscuridad en su corazón comenzaba a desvanecerse, aunque solo un poco. La lucha sería larga y difícil, pero sabía que tenía que intentar levantarse. Ya no quería ser la víctima, quería recuperar el control de su vida. Mientras cerraba los ojos esa noche, aunque aún había tristeza, también había una chispa de determinación. Ella comenzaría a sanar. La revelación del motivo. La vida continuaba su curso, pero cada día parecía una batalla en la que ella luchaba por levantarse. Poco a poco, comenzó a encontrar pequeñas maneras de reconstruirse.
Se inscribió en clases de yoga, donde el movimiento y la respiración la ayudaban a liberar un poco del peso emocional que llevaba. En las sesiones, comenzó a aprender sobre la importancia de estar presente y de permitir que los sentimientos fluyeran, en lugar de reprimirlos. Una mañana, mientras se preparaba para una sesión de yoga, su teléfono sonó. Era su mejor amiga, Diana, con quien había estado en contacto menos de lo que deseaba. Por favor, ven a verme. Necesito que me ayudes con algo y te prometo que será divertido, insistió Diana. A pesar de sus dudas, algo en la voz de su amiga la motivó a salir de casa. Era un pequeño paso, pero sentía que cada uno de ellos contaba. Al llegar al café donde se encontraban, Diana la recibió con una enorme sonrisa. Ah, ahí estás. Te he echado tanto de menos, dijo, abrazándola con fuerza. El abrazo era cálido y reconfortante, un recordatorio de que aún tenía personas que la querían. La conversación fluyó de manera natural, y por un rato, pudo olvidar la tristeza que la había consumido. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro inesperado. Diana, al ver la expresión de su amiga, se volvió seria. Necesito hablarte de algo que me han contado, dijo, con un tono de voz que le dio un vuelco en el estómago. Ella se sintió nerviosa, anticipando una noticia que podría cambiarlo todo. No estoy segura de cómo decírtelo, pero... Francisco ha estado saliendo con alguien más, dijo Diana, con la mirada fija en sus ojos. El tiempo pareció detenerse. El dolor que había comenzado a sanar se reabrió como una herida fresca. ¿Qué, cómo lo sabes?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero el temblor traicionó su indignación. Diana tomó un sorbo de su café antes de continuar. Una amiga de una amiga lo vio en un restaurante. Estaba con una chica, y parecían muy cercanos, explicó, mientras su amiga luchaba por procesar la noticia. Cada palabra de Diana era como un balde de agua fría. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de rabia y tristeza la invadió. Se sentía traicionada no solo por Francisco, sino también por el destino que parecía burlarse de ella. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me dejó en el altar y ahora está con otra persona. Su voz se alzó, llenándose de emociones que había intentado contener. Diana la miró con comprensión. Sé que es difícil, pero creo que necesitas saberlo. Quizás esta es la razón por la que se detuvo en la ceremonia. Tal vez estaba pensando en ella. No puedo imaginar lo doloroso que debe ser, pero ahora tienes una respuesta, aunque duela. Las palabras de Diana resonaron en su mente. Una revelación de tal magnitud. Todo el dolor que había sentido desde el día de la traición ahora tenía un contexto. ¿Era posible que Francisco la hubiera engañado durante todo ese tiempo? Se sintió estúpida por haber confiado en él. Cada momento compartido, cada risa y cada plan de futuro se volvían cenizas. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, y Diana se acercó, abrazándola nuevamente. Deja que las lágrimas salgan. Es tu derecho sentirte dolida, le susurró Diana. Ella dejó que la tristeza fluyera, sintiendo como cada lágrima caía como una liberación. A pesar del dolor, un pequeño rayo de claridad se encendió en su corazón. Ahora entendía que había más que solo un abandono. Había una traición profunda que necesitaba procesar. ¿Sabes qué? Esto no va a definir mi vida. Me he permitido ser la víctima por demasiado tiempo. Necesito recuperar mi poder, dijo con determinación, aunque su voz temblaba. La rabia comenzaba a transformarse en una fuerza que la empujaba hacia adelante. Sabía que no podía dejar que Francisco continuara afectando su vida. Al regresar a casa, su mente no dejaba de darle vueltas a la situación. ¿Quién era esa chica? ¿Qué tenía ella que no tuviera? A medida que la indignación se apoderaba de ella, una idea surgió en su mente: la venganza. No la venganza física, sino la emocional, la que le permitiría sentirse nuevamente en control. Decidió que se centraría en ella misma y en su sanación, pero también que Francisco vería las consecuencias de su traición. Pasó los días siguientes analizando cómo podría avanzar. Comenzó a hacer ejercicio regularmente y a cuidar de sí misma como nunca antes lo había hecho. Se sintió más fuerte y más decidida. A medida que su cuerpo se llenaba de energía, su mente empezaba a despejarse de la tristeza.
comprendió que la mejor venganza era ser feliz, y eso era lo que iba a conseguir. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se miró en el espejo con una nueva determinación. La tristeza aún estaba presente, pero la rabia se había convertido en motivación. La revelación del motivo detrás de su abandono había desatado algo dentro de ella. Francisco había sellado su destino de arrepentimiento, y ella no permitiría que su vida se detuviera por su traición. Con cada nueva decisión que tomaba, su corazón comenzaba a sanar, y una chispa de esperanza brillaba en su interior. Estaba lista para enfrentarse a cualquier cosa que viniera, porque había comprendido que el dolor no era el final, sino el comienzo de su transformación. La oscuridad del abandono se estaba desvaneciendo, dando paso a una nueva vida llena de posibilidades. El renacer del orgullo. Con el paso de las semanas, la tristeza que la había mantenido enclaustrada en su hogar comenzó a transformarse en una determinación feroz. La revelación de la traición de Francisco había encendido una llama en su interior, una chispa de orgullo que no sabía que aún existía. Cada mañana, al despertarse, se miraba al espejo y repetía un mantra silencioso: soy más fuerte de lo que él cree. Se enfocó en su apariencia, no como una forma de llamar la atención de otros, sino para recuperar el amor propio que había perdido. Comenzó a vestir con colores más vibrantes y a experimentar con su maquillaje. La mujer que una vez había sido se estaba redescubriendo y, poco a poco, se sentía más segura de sí misma. Las mañanas se convirtieron en momentos de celebración personal, donde la rutina del cuidado personal se transformaba en un ritual de empoderamiento. Un día, mientras revisaba sus redes sociales, notó que una de sus amigas estaba organizando un evento de networking en un local de moda. Se sintió intrigada. Aunque el evento estaba destinado a profesionales del marketing, decidió asistir, convencida de que era una oportunidad perfecta para salir de su zona de confort y conectarse con personas nuevas. Este es el momento de mostrarle al mundo quién soy realmente, pensó mientras se preparaba. Al llegar al evento, la energía vibrante del lugar la envolvió. La música suave y el murmullo de las conversaciones creaban un ambiente acogedor. Se sintió nerviosa, pero cada paso que daba la llenaba de una sensación de poder. A medida que se movía entre los grupos, comenzó a hacer pequeñas charlas con otros asistentes, sintiendo como su confianza crecía. La gente parecía responder positivamente a su energía renovada, y eso le dio un impulso. Durante la noche, una mujer de cabello rubio y ojos azules se le acercó. «Hola, soy Ana. Me encanta tu vestido, es tan vibrante», le dijo con una sonrisa. La conversación fluyó naturalmente entre ellas, y se dieron cuenta de que compartían intereses en el mundo del marketing y el desarrollo personal. Ana le habló sobre su propio camino de superación, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión genuina. «Debes unirte a nuestro grupo de networking. Nos reunimos cada semana para compartir ideas y apoyarnos mutuamente», le sugirió Ana. Sin pensarlo dos veces, aceptó la invitación. Esa decisión sería el primer paso en su camino hacia la reinvención. Sentía que algo estaba cambiando dentro de ella, una chispa de emoción que la impulsaba a seguir adelante. Al regresar a casa esa noche, se sintió revitalizada. El orgullo de haber tomado la iniciativa de salir, de enfrentarse al mundo y de abrirse a nuevas oportunidades le trajo una sensación de satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. En lugar de dejar que la tristeza y la traición la definieran, decidió que su nueva historia sería de empoderamiento y renacimiento. La semana siguiente, se sumergió en las reuniones del grupo de networking. Cada encuentro era una mezcla de aprendizaje, risas y conexión. Se dio cuenta de que muchas mujeres en el grupo habían enfrentado sus propias luchas, lo que hizo que se sintiera menos sola. Compartir sus experiencias se convirtió en un acto liberador, un intercambio de fuerza que la animaba a continuar. Un día, Ana le propuso participar en un taller de oratoria que estaban organizando. La idea de hablar frente a un grupo la llenó de nervios, pero también de emoción. «Este es el momento de mostrar mi voz», pensó. Comenzó a preparar su presentación, eligiendo un tema que resonaba profundamente en su corazón: el poder de superar la traición y encontrar la fuerza interior. El día del taller, la sala estaba llena de mujeres ansiosas por aprender y compartir. Cuando fue su turno de hablar, la adrenalina corría por sus venas. Pero al mirar a la audiencia, sintió una conexión poderosa. Comenzó a hablar desde el corazón,
compartiendo su experiencia de dolor y superación. Sus palabras resonaban en el aire, y a medida que hablaba, podía ver en los ojos de sus compañeras el reflejo de sus propias luchas. Todos enfrentamos momentos de oscuridad, pero es en esos momentos donde descubrimos nuestro verdadero poder. La traición puede quebrantarnos, pero también puede enseñarnos a levantarnos más fuertes, dijo, sintiendo como la energía de la sala se intensificaba. Su voz se volvió más firme, y cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. La sensación de triunfo era abrumadora. Había compartido su dolor y, al mismo tiempo, había empoderado a otras. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de orgullo. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo. A medida que el tiempo pasaba, su vida comenzó a transformarse. Cada pequeño logro, cada nuevo vínculo, cada palabra compartida era una piedra más en la construcción de su nuevo yo. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en otros eventos y a ser reconocida por su capacidad de inspirar a otros. Ya no era la mujer que había sido abandonada, era una guerrera en el camino hacia la recuperación. Sin embargo, a pesar de su progreso, no podía evitar que de vez en cuando un recuerdo de Francisco la atormentara. A veces, en las noches solitarias, su mente se deslizaba hacia el pasado, preguntándose qué había salido mal. Pero ahora, en lugar de dejar que esos pensamientos la consumieran, los enfrentaba con valentía. Él no tiene poder sobre mí, se repetía. Soy dueña de mi vida. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos, vio una notificación que la hizo detenerse en seco. Era un mensaje de Francisco, que se disculpaba por todo lo que había pasado y le decía que lamentaba haberla herido. Una ola de emociones la invadió. Por un momento, sintió el impulso de responder, de dejar que su rabia saliera. Pero, al reflexionar, se dio cuenta de que ya no necesitaba su aprobación ni su perdón. Había encontrado su camino y su orgullo. Decidió no responder. La carta fue una oportunidad de cerrar un capítulo, de sellar su destino con un acto de empoderamiento. Y así, mientras miraba por la ventana, sintió que el sol brillaba más intensamente que nunca. Había renacido, y su orgullo, una vez apagado, ahora iluminaba su camino hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. El encuentro inesperado. Los días se sucedían y Mariana continuaba su viaje de transformación, disfrutando de cada pequeño avance en su vida personal y profesional. Se sentía como una mariposa que finalmente había salido de su capullo, lista para volar hacia nuevas alturas. El taller de oratoria había sido solo el comienzo. Su nombre comenzaba a ser conocido en el círculo de mujeres emprendedoras que había comenzado a frecuentar. Pero, como la vida es impredecible, un encuentro inesperado estaba a punto de cambiar su trayectoria nuevamente. Era un viernes por la tarde cuando decidió unirse a unas amigas para celebrar el éxito de su primera presentación. Se encontraron en un bar local, donde el ambiente estaba lleno de risas, música y la energía vibrante de la juventud. Mariana se sintió emocionada, rodeada de personas que la apoyaban y celebraban su nuevo yo. Se pidió un cóctel y brindaron por los nuevos comienzos. Cada sorbo estaba cargado de promesas y sueños por cumplir. Mientras conversaban animadamente, una sombra conocida cruzó la sala. Era Francisco. Su corazón se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. La mezcla de emociones que había trabajado tanto para superar se desató de golpe, ira, tristeza, pero también un rayo de curiosidad. ¿Qué hacía él allí? No podía evitar preguntarse si la vida lo había tratado bien después de su decisión, o si, por el contrario, también había experimentado su propia caída. A pesar de la sorpresa, Mariana se obligó a mantener la calma. Las risas de sus amigas la rodeaban, y no quería que ese momento empañara su felicidad. Intentó ignorarlo, concentrándose en la conversación y en la calidez de la compañía. Pero Francisco, como un imán, parecía atraer su atención. Él también la había visto. Su mirada se encontró con la de ella por un breve momento, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Ella podía ver la sorpresa en sus ojos, así como un destello de arrepentimiento. Sin embargo, lo que más le impactó fue la seguridad que emanaba de él, una seguridad que antes había dado por sentado. Ahora, parecía un hombre cambiado,
pero el recuerdo de su traición aún era fresco en su mente. A medida que la noche avanzaba, Francisco se acercó a su mesa. Su grupo de amigas se detuvo de hablar, y la tensión en el aire era palpable. Mariana sintió como su corazón latía con fuerza, pero también sintió una extraña sensación de control. Voy a enfrentar esto, pensó. No tengo miedo de lo que pueda decir. Mariana, dijo Francisco, con una voz que sonaba más suave de lo que recordaba. No esperaba verte aquí. Yo tampoco, respondió ella con un tono neutro, manteniendo la mirada firme. ¿Qué te trae por aquí? Se hizo un silencio incómodo. Las risas y la música de fondo parecían distantes mientras Francisco buscaba las palabras adecuadas. Quería disculparme de nuevo. Sé que lo que hice fue inexcusable, y lamento haberte lastimado. Estuve perdido, no supe lo que tenía hasta que lo perdí. Mariana sintió una mezcla de emociones. ¿Perdido? ¿Eso es lo que tienes que decirme después de todo lo que pasó? Estuve a punto de casarme contigo, Francisco. Esa no es una justificación, replicó, el fuego de su ira comenzando a brotar. Él pareció retroceder ante su respuesta, pero rápidamente recuperó su compostura. Lo sé, y entiendo si no quieres escucharme. Solo, quería que supieras que me he dado cuenta de lo que realmente importa en la vida. Te extrañé, Mariana. Quiero enmendar las cosas, si me dejas. Ella lo miró, una mezcla de incredulidad y desconfianza cruzando su mente. Había trabajado tanto para dejar atrás el dolor, y ahora se encontraba cara a cara con el hombre que había roto su corazón. Sin embargo, había algo en su mirada, una sinceridad que no había esperado ver. Pero, ¿podía realmente confiar en él de nuevo? Escucha, Francisco. He pasado por un proceso de sanación, y no creo que volver a abrir viejas heridas sea lo que necesito. Estoy feliz ahora, y eso es lo que importa, dijo Mariana, sintiendo la firmeza en su voz. Él asintió, la tristeza cruzando su rostro. Entiendo. Solo quería que supieras que estoy aquí y que he cambiado. No espero que todo vuelva a ser como antes, pero espero que podamos hablar de nuevo. Mariana sintió un torbellino de emociones. La parte de ella que aún guardaba un pequeño rincón para él anhelaba creerlo, pero otra parte sabía que debía ser cautelosa. Quizás, respondió finalmente, pero no hoy. Con eso, se dio la vuelta y se unió nuevamente a sus amigas, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. La conversación la había dejado más agitada de lo que esperaba. Mientras sus amigas le preguntaban sobre el encuentro, ella se limitó a sonreír, ocultando la tormenta interna que la consumía. Esa noche, cuando regresó a casa, no podía dejar de pensar en Francisco. Las palabras de su disculpa resonaban en su mente, pero también lo hacía el recuerdo de su traición. Había encontrado un nuevo sentido de orgullo y fortaleza, y no estaba dispuesta a ceder ante la nostalgia. Era un nuevo capítulo en su vida, y no permitiría que el pasado la detuviera. Con el paso de los días, la vida continuó. Mariana se enfocó en sus proyectos, en fortalecer su red de contactos y en disfrutar de la compañía de sus amigas. Sin embargo, el encuentro con Francisco seguía presente en su mente. Comenzó a cuestionar si debería permitirle una segunda oportunidad, si podría encontrar la paz en una amistad, o si debía cerrarle la puerta de forma definitiva. Una tarde, decidió salir a caminar para despejar su mente. Mientras caminaba por un parque cercano, el sol brillaba con fuerza y la vida a su alrededor parecía renovarse. En ese momento, Mariana comprendió que, sin importar lo que sucediera con Francisco, lo más importante era su propio bienestar. Había renacido de las cenizas de su pasado, y esa era la historia que quería seguir escribiendo. La vida, con todos sus giros inesperados, le ofrecía nuevas oportunidades, y estaba lista para aprovecharlas. El futuro era incierto, pero eso también significaba que estaba lleno de posibilidades. Mientras respiraba profundamente, sintió la determinación fluir a través de ella, reafirmando su compromiso de vivir para sí misma y no para los recuerdos de alguien que había sellado su destino con la traición. Las consecuencias de una decisión. La vida de Mariana había tomado un rumbo inesperado desde el encuentro con Francisco. Mientras trataba de seguir adelante, las memorias de su pasado seguían arremolinándose a su alrededor, desafiándola a confrontar lo que había dejado atrás.
La determinación que había sentido al caminar por el parque seguía presente, pero había momentos en que la duda se deslizaba en su mente. ¿Realmente había cerrado la puerta a su pasado, o era solo una cuestión de tiempo antes de que las viejas heridas volvieran a abrirse? En los días que siguieron, Francisco intentó comunicarse con ella. Su mensaje inicial fue corto y sencillo, pero la incomodidad se apoderó de Mariana al leerlo. Me gustaría saber cómo has estado, ¿podemos hablar? Cada vez que leía el mensaje, su corazón se tensaba, dividido entre el deseo de saber cómo estaba él y el impulso de ignorarlo. Finalmente, decidió responderle, pero no sin una estrategia clara en mente. Estoy bien, gracias. He estado ocupada con trabajo y proyectos nuevos. No creo que sea el momento adecuado para hablar, pero espero que estés bien, escribió, apretando los dientes al presionar enviar. Al instante, sintió una mezcla de alivio y angustia. Sabía que había tomado una decisión, pero al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarse si había sido la correcta. A medida que pasaban las semanas, Francisco continuó insistiendo en que quería hablar, pero Mariana se mantenía firme en su postura. La vida seguía y ella se sumía en el trabajo, dedicándose a sus proyectos con pasión renovada. La sala de su casa estaba llena de bocetos e ideas para su próxima presentación, una nueva oportunidad de mostrar su talento y fortalecer su carrera. Sin embargo, la noticia de su éxito también había llegado a los oídos de Francisco, lo que solo aumentó su deseo de comunicarse. Un día, mientras organizaba sus papeles, recibió una llamada que la sorprendió. Era su mejor amiga, Diana, con un tono de voz que la puso alerta. Mariana, necesitas escuchar esto. Francisco está en problemas. Se está enfrentando a algunas consecuencias muy serias por su decisión de dejarte. El corazón de Mariana se detuvo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tipo de problemas? Escuché que su empresa está en crisis. Se dice que está lidiando con una posible quiebra y que se ha enfrentado a problemas legales debido a decisiones cuestionables en su trabajo. Me preocupa que todo esto lo esté afectando más de lo que imaginas. Las palabras de Diana resonaron en su mente. Las decisiones de Francisco no solo le habían causado dolor a ella, sino que ahora también parecían repercutir en su vida profesional y personal. Mariana no pudo evitar sentir una punzada de culpa. A pesar de todo, había querido lo mejor para él, incluso si eso significaba no estar juntos. Sin embargo, había una parte de ella que se preguntaba si, de alguna manera, su dolor había llevado a esta situación. Los días pasaron y, aunque su vida seguía adelante, la preocupación por Francisco no la dejaba en paz. Finalmente, decidió que tenía que saber más. Así que se acercó a un par de amigos en común, que le contaron más sobre la situación de Francisco. La crisis en su empresa era real, y las decisiones erróneas que había tomado comenzaron a salir a la luz. Había fracasado en la administración de algunos proyectos importantes, y su reputación se había visto gravemente afectada. Mariana se sentía atrapada entre la necesidad de empatizar con él y su deseo de seguir adelante con su vida. Sabía que era natural que la gente cometiera errores, pero había una línea que no podía cruzar. Era evidente que Francisco necesitaba ayuda, pero no estaba segura de si ella estaba dispuesta a proporcionársela. Una noche, después de una larga jornada, Mariana decidió tomarse un descanso y se sentó con una taza de té en su balcón, contemplando el horizonte de la ciudad iluminada. Los recuerdos de su relación con Francisco se agolpaban en su mente, pero esta vez, en lugar de dolor, sentía una mezcla de tristeza y compasión. La realidad era que las decisiones tienen consecuencias, y a veces, esas consecuencias son difíciles de enfrentar. En ese momento de reflexión, decidió que no podía ignorar la situación de Francisco. A pesar de su dolor, había sido una parte importante de su vida, y eso no se podía borrar tan fácilmente. Quizás era el momento de hacer algo diferente, algo que no hubiera considerado antes. No para volver a estar juntos, sino para asegurarse de que él también encontrara su camino. Con un suspiro profundo, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Francisco. He escuchado sobre lo que está pasando. Quiero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar. A pesar de todo, deseo que encuentres la paz. Al presionar enviar, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Era esto lo correcto? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Gracias, Mariana.
me gustaría hablar contigo. Estoy pasando por un momento difícil y agradecería tu apoyo. ¿Podemos vernos esta semana? Mariana se encontró atrapada entre sus sentimientos contradictorios. Sabía que este encuentro podría abrir viejas heridas, pero también sentía que, de alguna manera, podría ser una oportunidad para ambos. Después de pensarlo, aceptó. Sí, podemos vernos. Hablemos el viernes a las 7 en el café de siempre. El día del encuentro llegó, y con él, una tormenta de emociones. Mariana se preparó con un aire de determinación, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que pudiera surgir de esa conversación. Al llegar al café, lo vio sentado en una mesa al fondo, con una expresión de nerviosismo que nunca había visto en él antes. Era como si la confianza que solía tener se hubiera desvanecido, dejándolo expuesto y vulnerable. Cuando se saludaron, Mariana notó que sus manos temblaban levemente. La tensión en el aire era palpable, pero también había una sensación de necesidad mutua. Ella se sentó frente a él y se dio cuenta de que estaba lista para escuchar. «Gracias por venir», dijo Francisco, con la voz entrecortada. «Sé que he cometido errores, pero estoy aquí porque realmente necesito tu ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó ella, sintiéndose un poco más fuerte con su respuesta. «No estoy seguro de qué hacer con mi vida ahora. Perdí mi trabajo y, más allá de eso, he perdido la razón por la que luchaba. Mi decisión de dejarte me ha llevado a un camino que nunca quise recorrer. Quiero que sepas que lamento profundamente lo que hice», confesó. Mariana escuchó atentamente mientras él compartía sus luchas, su arrepentimiento, y cómo se sentía atrapado en un ciclo de autodestrucción. Al escuchar sus palabras, sintió una mezcla de tristeza y empatía, pero también la certeza de que, aunque Francisco estuviera en problemas, su vida no debía girar en torno a él. «Entiendo que estés pasando por un momento difícil, Francisco. Pero quiero que sepas que no puedo ser tu salvadora. Debes encontrar la manera de levantarte por ti mismo», dijo ella, su voz firme pero comprensiva. «Lo sé», respondió él, sus ojos reflejando una desesperación genuina. «Solo estoy buscando una luz al final de este túnel. Y tú fuiste una de las cosas más bonitas que tuve en mi vida. Perderte fue el error más grande de todos». El silencio llenó el espacio entre ellos mientras Mariana reflexionaba sobre sus palabras. El dolor que había sentido al principio parecía desvanecerse lentamente, dando paso a una sensación de cierre. Ella no tenía la responsabilidad de su bienestar, pero sí podía ofrecerle apoyo desde una distancia segura. «Quizás puedas ver esto como una oportunidad para comenzar de nuevo. No tienes que cargar con el peso de tu pasado. Tienes la fuerza para levantarte y hacer las cosas de manera diferente», le aconsejó. Francisco asintió, y en su mirada, Mariana vio una chispa de esperanza. «Gracias, de verdad. Necesitaba escuchar eso. No solo sobre mi carrera, sino sobre mí mismo. Quiero cambiar». Con esas palabras, comenzó un nuevo capítulo en la vida de ambos. Aunque las consecuencias de su decisión inicial aún pesaban sobre ellos, el encuentro les ofreció la oportunidad de avanzar. Mariana se dio cuenta de que, aunque su relación con Francisco había cambiado para siempre, había un camino hacia la sanación y la redención para ambos. Cuando se despidieron esa noche, Mariana se sintió más ligera. La decisión de enfrentar las consecuencias había sido difícil, pero había valido la pena. Estaba lista para seguir adelante, llevando consigo las lecciones aprendidas y el crecimiento personal que había experimentado. La vida continuaba, y aunque el futuro era incierto, había una promesa de nuevos comienzos que la inspiraba a seguir adelante. El poder del perdón. La vida de Mariana había tomado un rumbo inesperado desde su encuentro con Francisco. A pesar de que había pasado tiempo desde su conversación en el café, los ecos de sus palabras y el peso de sus emociones aún reverberaban en su mente. Había aprendido a manejar su dolor, pero el perdón seguía siendo un concepto que la desafiaba. El lunes por la mañana, mientras se preparaba para una reunión crucial en su trabajo, se miró en el espejo y se recordó a sí misma que había tomado una decisión. Debía perdonarse por no haber visto las señales de la traición de Francisco. Sabía que había sido una víctima, pero también entendía que cargar con rencor no la llevaría a ningún lugar. Tenía que aprender a soltar el peso de la traición que aún la mantenía atada al pasado. En la reunión,
Mariana se sintió fuerte y enfocada. Su presentación fue un éxito, y sus colegas elogiaron su trabajo. Sin embargo, a medida que se sumergía en su carrera, se dio cuenta de que las viejas heridas estaban empezando a resurgir. A menudo, los recuerdos de Francisco y la traición la perseguían en momentos de soledad. A pesar de su éxito profesional, había un vacío en su corazón que necesitaba ser llenado. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vio a un grupo de mujeres reunidas alrededor de una fuente, riendo y compartiendo historias. Sintió una punzada de nostalgia, deseando tener ese tipo de conexión con otras personas. Al acercarse, escuchó risas y comentarios sobre la vida y el amor. Se sintió atraída por la alegría de esas mujeres y decidió unirse a la conversación. ¿Estás bien? Pareces un poco perdida, le dijo una mujer de cabello rizado y una sonrisa contagiosa. Mariana sonrió tímidamente. Solo reflexionando sobre la vida. He pasado por algunas cosas y estoy tratando de seguir adelante. La mujer asintió comprensivamente. Todos tenemos nuestra carga. Lo importante es aprender a soltar el pasado y perdonar, incluso cuando se trata de nosotros mismos. Las palabras resonaron en Mariana. Esa noche, se sentó en su sala, reflexionando sobre lo que había escuchado. Se dio cuenta de que había estado esperando que Francisco se disculpara o que su vida mejorara por sí sola. Pero el perdón no dependía de él, era una decisión que debía tomar por sí misma. Decidió escribir una carta. No iba a enviársela a Francisco, pero necesitaba expresar sus sentimientos. En su carta, escribió sobre la traición, su dolor y su confusión. Más importante aún, escribió sobre el deseo de liberarse de ese dolor. Al finalizar la carta, sintió una extraña sensación de ligereza. Había dejado sus emociones fluir y, al hacerlo, estaba dando un paso hacia la sanación. La semana siguiente, Mariana continuó con su rutina diaria. Se centró en el trabajo y en fortalecer su red de apoyo. Pero a menudo, se sorprendía recordando la conversación con Francisco, preguntándose cómo estaba realmente. Fue entonces cuando tomó la decisión de contactarlo nuevamente. Hola, Francisco, ¿cómo has estado? Quería saber si todo va mejor para ti, escribió. Su corazón latía con fuerza mientras presionaba enviar. ¿Era esto un error o un acto de bondad? Para su sorpresa, Francisco respondió rápidamente. Hola, Mariana. He estado trabajando en mí mismo. Gracias por preguntar. La verdad, he estado reflexionando mucho y he aprendido algunas lecciones dolorosas. Mariana sintió que había un cambio en él. Eso es bueno de escuchar. Todos necesitamos aprender a veces. ¿Te gustaría hablar de nuevo? Estoy aquí si lo necesitas. Francisco aceptó con entusiasmo y propusieron encontrarse en el mismo café de la última vez. Cuando llegó, lo vio sentado con una mirada más tranquila que la anterior. Gracias por venir, dijo, sonriendo levemente. Me siento un poco más equilibrado ahora. Me alegra escuchar eso. He estado reflexionando sobre el perdón, le comentó Mariana, eligiendo sus palabras con cuidado. No solo se trata de perdonar a los demás, sino también a nosotros mismos. Creo que eso es lo que realmente nos libera. Lo sé. He estado lidiando con mis propios demonios y, a veces, me siento abrumado por la culpa, confesó Francisco, su mirada perdida en el horizonte. No esperaba que me aceptaras de nuevo. Es importante para mí entender que todos cometemos errores. He estado trabajando en perdonarme por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba sucediendo entre nosotros. La verdad es que estaba tan enamorada que ignoré las señales, admitió. Francisco asintió, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Perdí mi camino y me dejé llevar por la presión. No era justo para ti. Mariana sintió un nudo en el estómago. Este era el momento que había estado esperando, y también temía. Entiendo que todos enfrentamos nuestras batallas. Pero lo que quiero que sepas es que el perdón no es solo para ti, es también para mí. Quiero dejar ir lo que pasó. Francisco la miró, sorprendido. ¿Estás diciendo que me perdonas? Sí, y no solo eso. Estoy aprendiendo a perdonarme a mí misma.
Mi vida no debe ser definida por lo que ocurrió entre nosotros, dijo Mariana, su voz firme. Quiero avanzar, no solo por mí, sino también por ti. No quiero que el resentimiento nos consuma más. Las palabras de Mariana fueron un bálsamo para Francisco. Te admiro por eso. Quiero que sepas que estoy aquí para cambiar y crecer. Espero que podamos seguir adelante de alguna manera. Mariana sintió que, a pesar de las cicatrices, había un camino hacia una nueva amistad, uno donde el dolor se volvía una lección y el perdón un regalo. A medida que hablaban, comenzaron a compartir historias sobre sus vidas y sueños, y la tensión que una vez existía entre ellos comenzó a desvanecerse. El poder del perdón había comenzado a florecer en sus corazones, transformando un momento de dolor en una nueva oportunidad. Mariana entendió que, aunque el pasado nunca desaparecería por completo, el perdón les ofrecía un nuevo comienzo. Al despedirse, Mariana sintió que había encontrado una paz que había estado buscando desde hacía tiempo. Al abrazarse, se dio cuenta de que el perdón no significaba olvidar, sino liberarse del peso que había estado cargando. Era un paso hacia el amor propio y la sanación. Mientras caminaba hacia su casa, el sol se ponía, tiñendo el cielo de un hermoso tono anaranjado. Mariana sonrió, sintiendo que, a pesar de los desafíos, había encontrado una luz que iluminaba su camino. La vida continuaba, y con ella, la promesa de nuevos comienzos, llenos de esperanza y oportunidades para crecer. El camino de la redención. El aire fresco de la mañana acariciaba el rostro de Mariana mientras caminaba por el parque, reflexionando sobre las últimas semanas. Su encuentro con Francisco había sido un punto de inflexión en su vida, una oportunidad para reconstruir no solo su relación con él, sino también su relación consigo misma. Aunque el perdón había comenzado a tomar forma, todavía había un largo camino por recorrer hacia la redención. Mariana decidió que era el momento de hacer cambios significativos en su vida. Comenzó por inscribirse en clases de yoga, buscando no solo fortalecer su cuerpo, sino también calmar su mente y sanar su espíritu. Las sesiones se convirtieron en un refugio, un espacio donde podía liberarse del estrés y conectar con sus emociones. Con cada postura, sentía que dejaba ir las cargas del pasado, una exhalación a la vez. Un día, después de una clase particularmente intensa, Mariana se sentó en la terraza de una cafetería cercana, disfrutando de un té chai. Mientras hojeaba un libro sobre autodescubrimiento, una idea surgió en su mente. ¿Y si compartía su historia con otras mujeres? Tal vez podría ayudar a otras personas que estaban lidiando con el dolor de una traición, como ella lo había hecho. En ese momento, decidió crear un blog donde pudiera escribir sobre sus experiencias y reflexiones sobre el perdón, la superación y la búsqueda de la paz interior. Mariana comenzó a escribir con fervor. Cada palabra que plasmaba en el papel era un paso hacia su propia redención. Sus relatos eran crudos y honestos, llenos de vulnerabilidad, pero también de esperanza. Hablaba sobre su dolor, sus miedos, y, lo más importante, sobre su viaje hacia el perdón y la aceptación. Cada publicación atraía a más y más lectores, quienes compartían sus propias historias en los comentarios, creando una comunidad de apoyo. A medida que su blog ganaba popularidad, Mariana se sentía más empoderada. No solo estaba sanando a través de la escritura, sino que también estaba inspirando a otros a enfrentar sus propios demonios. Un día, recibió un mensaje que la conmovió profundamente. Una mujer le agradecía por compartir su historia, diciendo que había encontrado la valentía para dejar una relación tóxica gracias a sus palabras. Mariana se dio cuenta de que su dolor tenía un propósito, que su viaje no solo la beneficiaba a ella, sino también a quienes la leían. Un fin de semana, Mariana organizó un pequeño encuentro para las mujeres que seguían su blog. Quería crear un espacio seguro donde pudieran compartir sus historias y apoyarse mutuamente. La idea de reunir a mujeres de diferentes experiencias y orígenes la emocionaba, pero también la llenaba de nerviosismo. ¿Sería capaz de liderar un evento así? El día del encuentro, el café estaba decorado con flores frescas y suaves luces. Mariana recibió a las asistentes con una sonrisa, sintiendo la energía positiva en el aire. A medida que cada mujer comenzaba a compartir su historia, el ambiente se llenaba de empatía y comprensión. Había risas, lágrimas y un profundo sentido de conexión que atravesaba la sala. Mariana se dio cuenta de que, al abrir su corazón, también había permitido que otras mujeres hicieran lo mismo.
En medio de las historias, una mujer de cabello rizado y ojos brillantes se levantó. Gracias por esto, Mariana. He estado atrapada en el dolor de una infidelidad, y escucharte ha hecho que me sienta menos sola, dijo con la voz entrecortada. Las palabras resonaron en Mariana, recordándole su propia lucha. Al final del encuentro, Mariana se sintió agradecida y plena. Había descubierto el poder de la comunidad, el poder de compartir y de ser escuchada. Al volver a casa, se dio cuenta de que su camino hacia la redención no solo consistía en perdonar a Francisco, sino también en encontrar su propósito y ser una voz para aquellos que aún luchaban. La semana siguiente, Mariana decidió visitar a Francisco. Sabía que su encuentro no solo sería un paso más en su proceso de sanación, sino también una oportunidad para que él entendiera la profundidad de su viaje. Quería compartir con él no solo su proceso de perdón, sino también su nuevo proyecto, que había encontrado como un canal para su sanación. Cuando se encontraron, Francisco la recibió con una mezcla de sorpresa y calidez. He estado siguiendo tu blog. Estoy impresionado por lo que has logrado. Es inspirador, dijo, su mirada llena de admiración. Gracias, Francisco. He aprendido que el perdón es un camino difícil, pero también liberador. Quiero que sepas que, aunque fue doloroso, he encontrado una nueva dirección en mi vida, confesó Mariana. Me alegra oír eso. Me duele haber sido la causa de tu dolor. He estado trabajando en mis propios problemas, y a veces me siento perdido, admitió Francisco. Mariana lo miró con comprensión. Entiendo que todos enfrentamos luchas. Pero creo que el verdadero crecimiento viene cuando enfrentamos esos problemas, cuando buscamos mejorar como personas. Ambos comenzaron a hablar sobre sus respectivos viajes, compartiendo momentos de vulnerabilidad y esperanza. Mariana sintió que su relación había evolucionado. Aunque el pasado no podía ser borrado, había un nuevo nivel de respeto y entendimiento entre ellos. Me gustaría ayudar de alguna manera, dijo Francisco, rompiendo el silencio que había caído. Si hay alguna forma en que puedas necesitar apoyo en tu blog o en tus encuentros, estoy aquí. Mariana sonrió, agradecida por su oferta. Me encantaría contar contigo. La verdad es que todos necesitamos un apoyo en nuestro viaje de sanación. Mientras se despidieron, Mariana sintió que había dejado atrás el pasado de manera significativa. Había comenzado a construir un futuro en el que la redención y el perdón coexistían. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a caminarlo con valentía. Con cada día que pasaba, Mariana se dio cuenta de que el verdadero poder del perdón residía en la capacidad de seguir adelante, de encontrar un nuevo propósito y de compartir su historia con los demás. En su viaje, había encontrado no solo la redención para ella misma, sino también la oportunidad de inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. Mientras miraba el atardecer desde su ventana, Mariana sonrió, consciente de que estaba en el lugar correcto y en el momento adecuado para abrazar su nueva vida, llena de esperanza, amor y un profundo sentido de comunidad. Su camino hacia la redención había comenzado, y estaba lista para enfrentarlo con el corazón abierto. El destino de arrepentimiento. La vida de Mariana había cambiado drásticamente en los últimos meses. Había pasado de ser la novia abandonada en el altar a convertirse en una mujer empoderada, una voz para aquellos que habían sufrido por el desamor y la traición. Su blog había crecido en popularidad, y las reuniones que organizaba se habían transformado en encuentros llenos de energía, esperanza y sanación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que aún quedaba un capítulo por cerrar, el de Francisco. Una tarde, mientras revisaba las respuestas a las cartas que había recibido de sus lectoras, un mensaje de Francisco apareció en su bandeja de entrada. Su corazón se aceleró al leer la invitación que contenía. Mariana, me gustaría hablar contigo. Siento que hay cosas que aún no hemos discutido y que son importantes para ambos. ¿Podríamos vernos? El mensaje la hizo dudar. Aunque había encontrado la paz en su vida y había aprendido a perdonar, el recuerdo de su traición seguía presente. Sin embargo, también entendía que no podría avanzar completamente hasta que tuviera esa conversación. Decidió que era el momento adecuado para enfrentar el pasado de frente. El día del encuentro, Mariana llegó a la cafetería donde se habían visto por primera vez tras su separación. El lugar estaba adornado con flores frescas y un aroma a café que le resultaba reconfortante.
Se sentó en una mesa cerca de la ventana, permitiendo que la luz del sol iluminara su rostro mientras esperaba a Francisco. Cuando él llegó, un torrente de emociones la invadió. Su corazón latía con fuerza, y a pesar de todo el tiempo que había pasado, aún podía recordar el dolor que había sentido el día de su boda. Sin embargo, había una nueva determinación en su mirada. Estaba lista para escuchar y para expresar lo que había guardado en su interior. «Hola, Mariana», dijo Francisco, con un tono de voz suave, casi temeroso. «Gracias por aceptar verme». «Hola, Francisco». «Gracias por invitarme», respondió ella, intentando mantener la calma. Después de un par de momentos de silencio incómodo, Francisco tomó una respiración profunda. «Sé que no puedo borrar lo que pasó. Estoy aquí porque quiero asumir la responsabilidad de mis acciones y, de alguna manera, buscar tu perdón. La verdad es que, después de dejarte en la boda, he reflexionado mucho sobre lo que hice y por qué lo hice. Me he dado cuenta de que fui egoísta». Mariana asintió, sintiendo que la conversación estaba tomando el rumbo correcto. «Es un comienzo. Pero no solo se trata de tu arrepentimiento. También es importante que yo comparta cómo me sentí, lo que significó para mí ser abandonada en el altar. Aún me cuesta entender por qué sucedió, y necesito escuchar tu versión». Francisco bajó la mirada, la culpa pesando sobre sus hombros. «Cuando estaba a punto de casarme, me sentí abrumado. La presión de vivir una vida perfecta, la idea de lo que se esperaba de mí. No estaba preparado para todo eso. Pero eso no justifica lo que hice. Me dejé llevar por el miedo y, en lugar de ser honesto contigo, tomé la salida más fácil». Las palabras de Francisco resonaron en Mariana. «¿Y qué pasó después? ¿Por qué no buscaste una manera de comunicarme tus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde?», preguntó con la voz temblorosa. «Te amaba y tenía miedo de perderte. Pensé que, si me alejaba, podría salvarte de un futuro en el que yo no podía ser el hombre que necesitabas», admitió Francisco, su voz llena de tristeza. Mariana sintió un torbellino de emociones. «Me dejaste sin respuestas, sin comprensión. Pasé por un dolor profundo, sintiéndome traicionada no solo por ti, sino por todo lo que habíamos construido juntos. Me hizo cuestionar mi valor. Lo sé, y lamento haberte hecho sentir así. No hay excusas que puedan justificar mi decisión», dijo Francisco, con sinceridad en su mirada. «He estado trabajando en mí mismo, asistiendo a terapia y reflexionando sobre mis acciones. Quiero ser mejor, no solo para mí, sino también para quienes me rodean». Mariana se sintió aliviada de escuchar esto, pero también sabía que el camino hacia el perdón era largo. «La verdad es que aún no estoy lista para perdonarte. Mi viaje de sanación es mi prioridad ahora», afirmó, su voz firme pero comprensiva. «Entiendo. Estoy aquí para aceptar cualquier decisión que tomes. Solo espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significa que no seremos parte de la vida del otro», respondió Francisco, con una mezcla de resignación y aceptación en su rostro. Ambos continuaron hablando durante horas, compartiendo recuerdos y reflexiones. Mariana se dio cuenta de que, aunque Francisco había sido una fuente de dolor, también había sido parte de su historia de crecimiento. Cada experiencia que había vivido la había llevado a convertirse en la mujer fuerte y resiliente que era en ese momento. A medida que la tarde se desvanecía, Mariana sintió que algo había cambiado en su interior. No era que hubiera perdonado a Francisco en ese instante, pero sí había comenzado a soltar el peso del rencor. Comprendió que el verdadero perdón no solo beneficiaba al otro, sino que también liberaba su propio corazón del dolor. Al despedirse, Francisco le dio una cálida mirada. «Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Espero que encuentres la paz que mereces, independientemente de lo que decidas sobre nosotros», dijo, mientras sus ojos brillaban con lágrimas. «Gracias a ti por ser honesto. Aunque no sé qué nos depara el futuro, estoy lista para seguir adelante con mi vida y mis proyectos», respondió Mariana, sintiendo que una puerta se cerraba mientras otra comenzaba a abrirse. Mientras caminaba hacia su casa, Mariana sintió una ligereza en su corazón. Había tomado una decisión, iba a dejar atrás el dolor, el resentimiento y el arrepentimiento que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Era hora de abrazar su nuevo destino,
uno donde ella se encontraba en el centro de su propia vida, lista para escribir el próximo capítulo con esperanza y valentía. Con cada paso que daba, sentía que la redención no era solo un destino, sino un viaje continuo. Mariana había aprendido que el amor propio y el perdón eran elementos vitales para vivir plenamente. Aunque el camino no sería fácil, estaba decidida a caminarlo, llevando consigo la fortaleza que había adquirido en su viaje. Mariana sabía que su historia no terminaba allí, de hecho, había comenzado a deslumbrarse con las posibilidades del futuro. La vida estaba llena de sorpresas y oportunidades, y ella estaba lista para enfrentarlas con el corazón abierto, sin miedo al arrepentimiento, solo con la esperanza de un nuevo comienzo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.